Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 5 de agosto, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver que aún continuamos dentro del lateral. Realmente el precio sumergido dentro de la nube donde no se puede identificar ningún tipo de tendencia. Pero tenemos para reafirmar aún más las probabilidades de que la ruptura se ocurra al alza. Varios mercados ya se han anticipado a ello y se los voy a mostrar más adelante. Pero primero quiero que terminemos de realizar el análisis técnico. Si se dan cuenta, les había estado comentando el día de ayer que una pérdida de los 22.500 dólares por precio de Bitcoin podría ser bastante negativo porque el Chico estaría por debajo de la nube. Claro está, esa ruptura tenía que haberse dado, era cuando ya el precio hubiera avanzado más en el tiempo, de manera de que el Chico, que es una línea que persigue el precio, hubiera estado por este lado. Fíjense lo eficiente que es el Chico como un excelente filtro para evitar posiciones en dirección contraria, como nunca me dio una entrada a la baja y el precio justamente con la apertura del día de hoy estamos encontrando un movimiento alcista bastante significativo de un 2.35%. Del mismo modo Ethereum de un 2.84% y BNB está subiendo solamente un 0.35%. Pero no le hace falta y ya se los voy a mostrar por qué lo digo. Lo más probable es que el mercado se esté anticipando a no intentar romper el lateral en donde se encuentra mientras no tenga algún tipo de garantías de que la posición alcista es la correcta. Y recuerden que tenemos dos filtros. Uno se va a dar el día lunes con el dato de la inflación a, a los nivel de Estados Unidos y ese es probablemente el filtro mayor, el más importante que deberíamos superar. Aunque muy probablemente ya durante el día de hoy, con el segundo filtro aprobado, muy probablemente entonces tengamos un movimiento alcista, tanto el día durante la jornada de Wall Street de hoy, como durante el fin de semana. Me refiero específicamente, si revisamos nuestro calendario económico de investing.com, podemos ver que previo 2 horas antes de que comience la jornada de Wall Street es en donde realmente van a salir noticias importantes. Y son bastante importantes. Me refiero específicamente a los precios medios pagados por hora a nivel mensual. Los precios medios por hora pagados son muy importantes para poder prever el estado de la inflación futura. Eso es un indicador adelantado excelente. Y es tal vez el más peligroso de todos, porque cuando la inflación alcanza los salarios, se llega a un nivel donde la inflación se vuelve totalmente estructural y se genera a sí mismo. Se forma un círculo vicioso del que no se puede salir fácilmente. Realmente esa es la peor inflación de todas. Y no hay ningún síntoma, se espera, y lo más probable es que se cumpla con lo esperado, que se mantenga en el punto del 0.3%. Pero alcanzar una muy ligera subida, aunque fuese en este punto, sería bastante peligroso y muy probablemente sí comenzaríamos a tener problemas. Del mismo modo, pues todos los datos relacionados con el trabajo. Los más importantes realmente son las nóminas no agrícolas y las nóminas privadas no agrícolas. ¿Por qué? Porque si estos datos salen peor de lo esperado, es muy, muy positivo para el precio de Bitcoin, porque le estaría poniendo un límite a lo que puede ser las maniobras que tome la Reserva Federal para solventar la inflación. Es decir, ellos no van a lidiar con un alto desempleo y comenzar a ver síntomas en donde sus previsiones, fíjense, este es el nivel de las nóminas no agrícolas actualmente y se espera ya una fuerte caída, pero que la caída fuese aún mayor de la prevista puede ser bastante negativo para los mercados. Perdón, bastante positiva para los mercados, porque significaría que se está acelerando el nivel del desempleo en los Estados Unidos y eso los llevaría a recapacitar, por lo que ver que las nóminas no agrícolas, o las nóminas privadas no agrícolas, salieran por debajo de lo esperado sería una confirmación absoluta, inequívoca, de que ese filtro ha sido superado con éxito. Y la hora de la publicación es 2 horas antes de la apertura de Wall Street, ya que así que vamos a descontar con fuerza los resultados de eso durante la jornada del día de hoy. Probablemente muy, muy alcista. Muy, muy, muy de la mano con esa idea. Pudiera estar equivocado, pero no parece serlo. Son los datos que les estaba compartiendo el día de ayer.
Si lo recuerdan claramente, estábamos hablando que muy probablemente la inflación haya tocado techo porque los precios pagados en el ISM de servicios y el ISM de producción están muy de la mano, cayendo con fuerza y divergiendo con lo que es la tasa de la inflación. Y no es usual. Lo usual es que siempre vayan de la mano, y esa divergencia muy probablemente se pueda comenzar a ver en que la inflación realmente ha tocado techo. Así que si ese escenario realmente se cumpliera el día de hoy, donde las horas pagadas se mantienen estables y el nivel de empleo está donde se espera o está cayendo, sería incluso aún mejor, sería muy bueno. En cambio, ver que no, que el nivel de contratación está aumentando, eso sí pudiera ser negativo. De todas maneras, también recuerden, el día martes se publicó un dato adelantado sobre cuál es la situación del empleo y se veía que se estaban ofreciendo 300.000 puestos menos de trabajo de lo que se habían estado ofreciendo para el mes de julio. Así que si se están ofreciendo menos empleo, no es muy probable que además hayan contratado gente adicional. Muy probablemente es que se está recortando personal y ese personal no se está recontratando. Ese es el escenario que me lleva a mí a pensar, tal vez de manera apresurada, que ese dato va a salir peor de lo esperado y va a ser muy positivo para el precio de las criptomonedas. Ese viene siendo lo que especularía yo que ocurra. De todas maneras, a nivel técnico, estamos en exactamente la misma situación de ayer, pero un poco más confirmada. Es decir, si el precio perdiera nuevamente los mínimos anteriores alcanzados de los $22.400, estaría entonces ya en este nivel, el Chikou ya por debajo de la nube, y rompiendo los mínimos anteriores ya sería bastante difícil que el precio como mínimo no tuviera una caída hasta los 21.700. Es decir, el precio muy probablemente se deslice si rompe los 22.400 hasta los $21.800. Serían 600 puntos que el precio del Bitcoin pudiera caer con fuerza si se perdiera ese mínimo con un cierre en este nivel de los 20.400. Pero no es el escenario más probable. Pero igual hay que tenerlo en la mesa porque ese anularía la posición alcista y más bien me comenzaría a poner bastante alerta por lo cerca que me dejaría de los soportes. Y sería una locura no comenzar a considerar que perder este último soporte de los 21.200 sería bastante peligroso porque comenzaría una tendencia bajista. Igual solamente les explico los escenarios de manera totalmente educativa para que entiendan por qué simplemente intentar permanecer en una posición con apalancamiento al alza por encima de los 22.400 el día de hoy ya no tendría sentido. A partir de aquí ya no. Más bien, a partir de aquí, pensar en intentar tomar algún tipo de posición en corto comienza a tener todo el sentido del mundo, tanto por la estrategia del Ishimoku como por precisamente una construcción de máximos decrecientes, máximo decreciente, máximo decreciente. Y obviamente, si estamos rompiendo ese mínimo, podríamos estar considerando que esto sería un máximo decreciente y mínimos decrecientes, mínimo decreciente, y ese nuevo mínimo decreciente ya sería un tercero. Por lo que pensar que si se pierden los $22.400, igual sería prudente seguir pensando en mantener un tipo de posición alcista, no valdría la pena. No significa que no vaya a subir, significa que primero va a caer antes de que continúe subiendo y se puede recoger el precio en alguna parte desde un sitio más adecuado, más seguro por la parte de abajo. Simplemente si se pierden los 22.400, intentar tomar un stop loss en uno de los máximos más cercanos vendría siendo la opción más viable. Ese igual no es el primer escenario. El primer escenario es que durante el transcurso de la jornada de hoy, muy probablemente no vayamos a ningún lado, siempre respetando los 22.400 por encima. Y en algún punto, durante la jornada de Wall Street de hoy, vamos a tener la confirmación de la entrada al alza. Es decir, el primer máximo por encima de los máximos anteriores en los $23.800, donde justamente estaría confirmando a nivel del Chikou, que es la línea verde, o estando por encima de todas las medias móviles, la estrategia, del mismo modo el precio por encima de la nube y de absolutamente todas las líneas móviles. Era una continuación del movimiento anterior.
Si se dan cuenta, la compresión de la volatilidad ya indica que lo más probable es que comience algún tipo de tendencia. No puede predecirse a través de la volatilidad cuál es la dirección de la tendencia, pero que se siga comprimiendo de manera de que no termine de romper esta estructura donde no vamos a ninguna parte, no es lo más probable. Lo más probable es que estalle en alguna dirección eventualmente. Y del mismo modo, otro indicador de tendencia, que es el ADX, la línea amarilla de este indicador de momento, también si podemos ver está por la parte baja sin ningún tipo de inclinación al alza. Y cuando se incline al alza, me va a indicar una tendencia, pero no me indica en qué dirección. Por lo que muy probablemente es cuando ya se haya reanudado el precio por encima de una resistencia importante como los 23.800 o por debajo de los 22.400, que vamos a poder decir que en efecto el movimiento era en esa dirección y ese es el momento de entrar junto con toda la liquidez que va a entrar en ese momento. Muy probablemente hasta dónde. En el caso de los 23.800 es bastante claro. Es simplemente como mínimo ir a retestear los máximos anteriores. Entre lo que son los 24.200 y los 24.500 dólares, muy probablemente encontremos la primera resistencia. ¿Por qué no se va a desplegar al alza en una fuerte tendencia? Porque si se dan cuenta ya tenemos un tramo de espacio muy corto para lo que es el próximo filtro del día lunes. Muy probablemente simplemente desahogue lo que es este movimiento bajista sin no perder este rango mayor, simplemente nos ubicaremos por la parte de arriba y muy probablemente previo a las horas del lunes vamos a comenzar a realizar un movimiento como el que hemos estado viendo de esta magnitud. Y a partir de aquí, de este punto, luego de la publicación, en mi opinión, siendo la inflación un problema que está remitiendo, un movimiento realmente importante al alza. Por ahora, solamente creo es simplemente que podemos intentar aprovechar un tipo de movimiento al alza cuando se comiencen a dar estas dos noticias importantes que les estoy compartiendo en este momento. Eso viene siendo lo más importante que podemos ver. ¿De qué más me puedo agarrar yo para suponer la idea de que el movimiento alcista es la probabilidad más alta? Pues el único punto en contra que encuentro es la permanente y eterna, ya no vale ni la pena mencionarlo, de inversión de la curva de tipos de los bonos de 2 y 10 años, que por todos lados nos están advirtiendo de un fuerte peligro a mediano plazo. Pero ese mediano plazo fácilmente puede ser a mediados de septiembre, así que no vale la pena ya ni mencionarlo. El petróleo ya perdió los 90 dólares, ya cada vez más claro las probabilidades de que la inflación remita, muy alcista para las criptomonedas, y prácticamente todos los mercados ya están haciendo lo que son nuevos máximos, no están haciendo este movimiento de corrección que estamos viendo en las criptomonedas. Aunque BNB va muy relacionado con lo que están haciendo otros mercados. Si se dan cuenta, BNB no la está pasando nada mal. BNB va directo a su resistencia fundamental, lo que para Bitcoin vendrían siendo los 28.000, para BNB son los 330. Y ya está ahí, prácticamente, le falta muy poco, por eso es que les estaba diciendo al comienzo de mi video. BNB ya no necesita ni que seguir subiendo, ya va liderizando el movimiento alcista de una manera muy, muy importante, por lo que muy probablemente simplemente ya esté subiendo más que los demás y a los demás le toque seguir la pauta que está marcando ahora es BNB. Y no es solamente, esa es la única criptomoneda que está subiendo. Pero fíjense, el SP500 también, construcción de máximos crecientes de manera permanente. Mínimo, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente. Y también del mismo modo con los máximos. Máximo creciente, máximo creciente, máximo creciente, máximo creciente y camino ya a su resistencia más importante de los 4.200 dólares. Es aquí en donde muy probablemente el precio pudiera encontrar algún tipo de resistencia o simplemente vaya a luchar contra ella luego del día lunes. Pero ya no tiene ningún tipo de relación con lo que está haciendo Bitcoin. Bueno, pero es que Bitcoin es un activo tecnológico, se parece más al Nasdaq que al SP500. Miren el Nasdaq. Nasdaq copia lo que está haciendo BNB, lo que está haciendo el SP500. Todos los mercados están en una franca recuperación. Mientras que Bitcoin y Ethereum pareciera que se hubieran quedado algo rezagados. No tienen nada de malo actualmente que Bitcoin y Ethereum se estén quedando de una manera un poco más rezagada.
Simplemente puede indicarnos que la probabilidad más alta es que cuando reanuden su movimiento alcista, justamente se intenten poner a la par que los otros índices con los que normalmente lo comparamos. Es que por ningún lado podemos encontrar algún tipo de relación entre lo que está haciendo Bitcoin y Ethereum con lo que están haciendo otros índices. Por ejemplo, el dólar index sigue cayendo, mientras que el Bitcoin no termina de romper las resistencias de los máximos anteriores. Del mismo modo, también podríamos hablar de la volatilidad. La volatilidad está totalmente contraída, está en los puntos mínimos que se han visto prácticamente durante todo el año. Y si hay una relación inversamente proporcional entre lo que es la volatilidad y lo que hace el precio de Bitcoin y las criptomonedas, esto no tiene ningún sentido. Las criptomonedas se están quedando rezagadas, dando una excelente oportunidad en estos momentos. No es muy probable desde ningún punto de vista que las criptomonedas, sobre todo las principales, no se correlacionen con sus indicadores generales sin ningún tipo de fundamento general. Es lo más probable que a partir de estos puntos sean excelentes zonas de compra para, para un movimiento alcista importante que debe estar por venir. Si no se terminara de ejecutar el día de hoy, lo más probable es que lo realice el día lunes, porque ya luego de que se descarte el dato de la inflación, ya no tendríamos absolutamente nada por delante que pueda detener un movimiento alcista. Y es por eso, como les digo, que tal vez con BNB estamos viendo la clave por qué no tiene que subir más. Ya está en el punto muy perfectamente correlacionado con otros índices, mientras que Bitcoin y Ethereum están generando esos máximos decrecientes que no le gustan a nadie y no terminan todavía de dar una pausa importante al alza. En el caso de Ethereum, solo como por mencionarlo, del mismo modo que Bitcoin está con el Chikou ya prácticamente a punto de dar la confirmación del movimiento alcista. Sin embargo, Ethereum lo único que tiene que lograr es romper los $1.700 en uno o dos cierres de vela, del mismo modo como y Bitcoin tiene que romper los $23.800. Simplemente un par de cierres en este gráfico de 4 horas me estaría terminando de dar la confirmación de que va a ir a ponerse a la par con sus otros índices. Cosa que solamente es cuestión de tiempo para que ocurra. No creo desde ningún punto de vista que sea más bien que Bitcoin y Ethereum han descontado de manera anticipada que las probabilidades más altas es que los datos terminen de salir mal. Es muy difícil de que eso ocurra. Entonces, y en resumen, lo realmente importante lo vamos a encontrar el día de hoy es con los datos que se van a dar un par de horas antes de la jornada de Wall Street. Y una vez superado ese filtro, vamos a probablemente tener un movimiento alcista, justamente que se va a deslizar con fuerza luego de romper los 23.800 al alza. A partir de ese momento, el precio de Bitcoin y de Ethereum se van a poner a la par con los movimientos que estamos viendo en otros índices. Bueno, compañeros, por favor comparte mi video para poder seguir generando este contenido que tanto te gusta. Igualmente yo también disfruto mucho mi tiempo que comparto con ustedes. Déjame un like y si tienes alguna duda puedes dejármelo en la caja de comentarios. Y recuerda, si tienes alguna duda de cómo funcionan algunos de los indicadores de la pantalla, en el primer comentario está una lista de reproducción en donde explico detenidamente cómo los uso y cómo ellos me ayudan a mí a interpretar la acción del precio. Bueno, compañeros, feliz sesión.